¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Nos da muchísimo gusto que estén compartiendo nuestro programa de noticias el día de hoy, jueves 6 del mes de mayo 2021. Muy agradecidos con ustedes. Les pedimos si les gustan los programas de 4B TV, pues le dé un like, nos compartan también nuestro programa y evidentemente también les pedimos que nos ayuden también con compartir los trabajos que estamos haciendo en el transcurso de todos estos años que llevamos con ustedes. Ahí está una cantidad enorme de videos. Ayúdenos, por favor. Muchísimas gracias por estar entonces en Ensenada, Baja California, México, la Casa de Cuatro Vientos, cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos. Te doy la más cordial de las bienvenidas, Olga Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier Cruz, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues listos para empezar este programa de jueves, Javier. Jueves que nos toca más al rato la entrevista con Jesús Sosa Castro, colaborador de Cuatro Vientos. Así es. No se la pierda, siempre es interesante escuchar el análisis de un hombre militante de la izquierda de toda la vida. Pero vamos a empezar con nuestro noticiero de hoy. Antes de dar entrada a la nota de un lugar de Estados Unidos que quiero que me digas cuál es, Javier. ¿Idaho? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo de los lobos? Sí, es donde están. Idaho. Idaho. En Idaho, híjole, 9 de cada 10 lobitos están siendo pues eliminados. De eso vamos a platicar. Pero hablemos de otros especies de lobos, Javier. Los lobos de nuestra especie. Sí, adelante, por favor. Sí, la hija de Julián Leizaola finalmente fue postulada candidata del Partido Encuentro Solidario para la presidencia municipal de Tijuana, en lugar de su padre. Lo habíamos comentado. De Julián Leizaola. Así es. Por favor, da la nota completa. No, empezamos con eso. Sí. El Partido Encuentro Solidario registró la noche de este miércoles a Indira Leizaola como candidata a la presidencia municipal de Tijuana. El partido la registró pues en lugar de su padre, que usted sabe está prófugo de la justicia. Se trata de una de las hijas del teniente coronel Julián Leizaola, quien no logró registrarse para contender por dicho puesto por tener una orden de aprehensión en su contra. Hasta las oficinas del Instituto Estatal Electoral acudieron la hija del militar en retiro. También fue acompañada por Héctor Cruz, candidato suplente, Eduardo Bernal, coordinador de la campaña de Jorge Janrón, entre otras figuras del partido para realizar el registro. Y como lo comentábamos ayer, pues esto hizo que se cayera también la candidatura de Elvira Luna, quien estaba siendo postulada para presidenta municipal de Mexicali, y esa candidatura se cae porque necesitan allá postular a un hombre para poder conservar la paridad de género, Javier. Así es. Y bueno, amigos y amigas, pues eso es lo que está ocurriendo con los lobos políticos y las lobas políticas acá de Baja California, pero hay unos globos preciosos, estos sí son realmente encantadores, que pues están ahora en este estado de Idaho, en Estados Unidos, pues sabe que en peligro porque se está autorizando para ellos, desafortunadamente, pues una ley que permite la matanza de estos lobos en Idaho, hasta en el 90% de los que estén habitando en este estado norteamericano, siempre y cuando ocurra esta matanza dentro del territorio de Idaho o Galicia, y eso pues obviamente ha mortificado a enorme cantidad de organizaciones ambientales y protectoras de animales que han comenzado a expresar su repudio a esta ley que nos va a dar los pormenores Andrea Fisher de National Geographic Organization. Así es. Recientemente, legisladores del estado septentrional de Idaho aprobaron un proyecto de ley en el que se permite matar a casi la totalidad de lobos grises del territorio. Míralo, pobrecito, condenado a muerte. Esto en favor de supuestos quebradizos, como que estos animales comprometen la agricultura o la ganadería local. La especie podría peligrar severamente, 9 de cada 10. La noticia del proyecto de ley no pasó sin causar indignación por parte de científicos de diversas disciplinas, así como grupos de conservacionistas y ambientalistas en todo el mundo. La resistencia a este tipo de iniciativas es, desde su juicio, razonable. No hay por qué acabar con el 90% de los ejemplares existentes de lobos grises. El Estado pensó diferente. El último registro de lobos grises en el Estado alcanzó una cifra de 1,500 individuos en libertad. Sin embargo, la decisión de Idaho se tomó tan solo unos meses más tarde
de que la especie dejara de estar protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción en Estados Unidos. Esto no solo dificulta la recuperación de las poblaciones de lobos en la región, sino que representa un gran retroceso para los esfuerzos de conservación. Fíjate, ahora estoy haciendo la cuenta, serían como alrededor nada más, estarían asesinando a cerca de 1,350 lobos de estos 1,500. Increíble, increíble la estupidez humana. El proyecto ganó fuerza no solo para la tradición extensa de caza en el norte de Estados Unidos, sino porque ganó con una abrumadora mayoría de los republicanos a favor, de acuerdo con Douglas Main, periodista y editor de National Geographic. Y ahora la propuesta tendrá que ser firmada por el gobernador también republicano, Brad Little. Si pasa, entrará en vigor en un par de meses solamente. Híjole. No importó que diversas organizaciones que tradicionalmente apoyan la caza rechazaran el proyecto. Este permite que los lobos sean asesinados como sea, incluso desde aviones y helicópteros, así como vehículos todoterreno. Incluso se permite la caza nocturna con focos, abriendo paso a un proyecto de ley que suena más a exterminio injustificado. La iniciativa da permiso también de matar indiscriminadamente a cuantos depredadores se requiera, incluyendo a los cachorros. A pesar de las resistencias por parte del Departamento de Pesca y Caza en Idaho, e incluso el grupo de deportistas de Idaho, parece ser que solo falta la firma del gobernador Little para que se haga realidad. No tiene sentido, dice Carter Niemeyer, un administrador de vida silvestre retirado que pasó gran parte de su carrera en el control de depredadores. Para mí simplemente no existe una justificación para ello. Estamos retrocediendo. Sin embargo, el senador republicano Mark Harris está seguro de que ahora hay demasiados lobos en el estado de Idaho, según señaló la semana pasada durante los debates en el Senado, bajo la premisa falsa de que las poblaciones de lobos comprometen a los cultivos locales y a las prácticas ganaderas. El senador terminó su intervención asegurando que este es un proyecto necesario. Así que si estiman que hay 1,500 lobos en este estado de Estados Unidos, de la Unión Americana, Javier, pues solamente podrán sobrevivir, si es que sobreviven, 150. Aproximadamente. De 1,500. ¿Y esto por qué digo que si acaso sobreviven? Porque los lobos están estructurados en clanes, Javier, en grupos, en manadas. Ellos necesitan de un para lobo cazar, alfa, como lo estamos viendo aquí. una pareja alfa, necesitan de los cachorros para poder sobrevivir. Y si van a estar matando indiscriminadamente, pues van a destrozar toda esa manera de organizarse familiarmente los lobos, Javier. Así Entonces es. no creo que sobrevivan. Realmente es una verdadera tontería, Olga. Y una vez más, ¿de qué hablar los republicanos, no? En este estado donde está pródiga la naturaleza, todavía existen zonas arboladas, zonas de montaña que permiten precisamente que los lobos proliferaran después de que fueron prácticamente exterminados a principios del siglo pasado, del siglo XX, que llevó precisamente a la Unión, al gobierno de los Estados Unidos a nivel federal a aplicar toda una serie de acciones de gobierno para primero detener la matanza que estaba llevando al exterminio al lobo gris. Y posteriormente empezaron también de una manera muy importante la ampliación de los decretos que le estaban dando vida a estas reservas naturales en donde se pudo reintroducir al lobo, donde ya habían sido exterminados. Y bueno, Idaho fue precisamente uno de los estados que tenían este problema. A mediados de la década de los 50 del año pasado, el lobo se reintroduce con un gran éxito, a grado tal de que veamos ahora que existen 1,500 individuos agrupados en diversas manadas. Y bueno, Olga, es terrible el que se tome una determinación sin tomar en consideración a nadie, ni siquiera a los cazadores que también están expresando su inconformidad, ¿no? Con esto es de verdad. Cazadores deportivos. Hasta los cazadores dicen, no, pues esto no se hace así, no debe ser así. No debe ser así, claro.
Y bueno, Javier, hay que recordar que en el Partido Republicano pues existe gente muy cerrada, de criterios muy estrechos, de pensamiento muy conservador, ultraderechista, y así como ahora piensan que sobran lobos, siempre han creído que sobran pues latinoamericanos en Estados Unidos, que sobran Sí. negros en Estados Unidos, que sobra toda la población que no es su prototipo, así es. ¿sí? La Sí, la blanca. culturalmente adecuada, la genéticamente Donde salvable. le dicen los supremacistas blancos, ¿no? Los que Bien. creen que la raza blanca es superior y puede tomar este tipo de decisiones. Bueno, Olga, vamos a entrar a una nota en donde queremos proporcionarle parte de una serie de documentos que la prensa nacional ha comenzado a manejar y a darnos a conocer, Olga Alicia, pruebas, documentos, ¿sí? Oficios, testimonios que están incluso notariados, amigos y amigas, con el tema de los antecedentes que se están dando de las anomalías de carácter técnico y de carácter presupuestal y de carácter también de supervisión en esta línea 12 que el pasado lunes por la noche colapsó allá en la Ciudad de México, cerca de las 10 de la noche con 30 minutos tiempo de la capital de la República, que son 2 horas adelante del tiempo que tenemos acá en Baja California. Entonces, el día es una nota un poco larga, pero es que queremos sustentar lo que varios medios de comunicación han comenzado a manejar. Por ejemplo, Animal Político, por ejemplo, Aristegui Noticias, por ejemplo, 1+1, por ejemplo, la revista Proceso, por ejemplo, el periódico Universal. Hay de todas las tendencias. Cuatro vientos, y Cuatro Vientos que estamos agregando, sí, datos sí. También que hemos estado captando de un lado por otro. Diversas agencias a nivel internacional, Reuters, EFE, todas están aportando datos. Y bueno, lo importante de esto es que ya desde antier, el martes, Olga, arribaron los técnicos de esta compañía noruega que se va a dedicar a hacer la auditoría externa. Y desde ayer, y desde el mismo martes, también la Fiscalía General de la Ciudad de México también ya empezó estas investigaciones. Sí. Y hoy se firma ya el convenio con la compañía noruega. Pero mientras tanto, la prensa está haciendo una labor importante, siento yo, en este momento de documentar las anomalías, porque ayer nos contaban, y aquí vamos a dar el nombre de la persona, del exfuncionario, que nos decía que todo estaba perfecto cuando arrancó esta línea. Vale. Pues adelante con la información, dice así. Aunque en últimos años el metro de la Ciudad de México ha presentado diversos problemas en su operación, incluidos flamazos, incendios, fallas en los neumáticos o en las puertas de los trenes, ninguna de estas situaciones se compara con los impactos sociales y económicos que la línea 12 ha ocasionado a la administración pública y a los ciudadanos desde antes de su inauguración el 30 de octubre de 2012. Ayer, el ingeniero Enrique Horcasitas Manjarres, exdirector general del proyecto Metro, quien fue responsable de toda la obra civil de la construcción de línea 12, aseguró en diversos medios de comunicación que ésta se entregó en óptimas condiciones, que no existieron vicios ocultos y señaló, eso ya es caso juzgado porque las partes aceptaron el mecanismo de resolución de la controversia. Comentó asimismo que la entrega de la llamada línea dorada en las mejores condiciones el 30 de octubre de 2012 está debidamente acreditada por documentos oficiales del organismo certificador internacional y que esto quedó validado en el juicio entre el consorcio constructor, el gobierno del entonces Distrito Federal y el sistema de transporte colectivo Metro. El certificado de seguridad y calidad de un organismo internacional como el que obtuvimos, que son 4 empresas extranjeras que tienen acreditación en el gobierno alemán, ese documento certificado pasa en cualquier arbitraje sin ningún problema. Posteriormente, cuando viene el juicio, uno de los resolutivos dice que la línea 12 se entregó el día 30 en óptimas condiciones para ponerse en operación con pasajeros, precisó.
Él siempre se refiere a la fecha de entrega de octubre de 2012. A partir de ese momento, el proyecto Metro y la parte de construcción, es decir, la administración que va de 2006 a 2012, ya no interviene, no puede intervenir en temas de mantenimiento. Entonces, la pregunta clave que yo me hago y que pongo ahorita sobre la mesa es, ¿qué se hizo con una línea que el día 30 de octubre de 2012 se entregó en óptimas condiciones de operación y seguridad? Él se refiere de 2006 a 2012, el periodo de Marcelo Ebrard, y se refiere a la entrega que hace Marcelo Ebrard a la siguiente administración. Bueno, pues el ingeniero Horcasitas mencionó que el 8 de julio de 2013 se realizó la conversión de entrega preliminar a entrega definitiva durante la gestión del ingeniero Joel Ortega, pues se consideró que el metro ya operaba con regularidad. También se refirió al año de garantía de la obra que estaba dentro del contrato, que no se ejerció debido a que no se tuvieron reportes de fallas, simplemente algunas averías menores pero intrascendentes, aseguró el ingeniero Horcasitas. Sin embargo, testimonios notariados de Francisco Bojorquez, director del sistema de transporte colectivo entre 2006 y 2012, revelan que en recorridos previos a la inauguración de la línea dorada, él advirtió posibles fallas en el sistema de vías. Por ejemplo, en la escritura pública 118.588, con fecha del 10 de agosto del año 2012, es decir, 2 meses y medio antes de la inauguración de la línea dorada, el funcionario narró que, entre comillas, continúan sintiéndose bamboleos en los trenes y soldaduras en diversos trayectos de la línea, especialmente en los tramos comprendidos entre la estación Calle 11 y Periférico y de Hospital 20 de Noviembre a Zapata, vía 2, lo que genera que los trenes estén resintiendo daños por dicho motivo. Sobre este señalamiento, se lee que el testimonio notarial, el representante del consorcio constructor, el ingeniero Ricardo Moscoso Morán, informó que estaban trabajando en el relleno y compactado de balasto en las vías en las zonas donde hacía falta, especialmente en el tramo del Hospital 20 de Noviembre a Zapata, así como el perfilado del mismo. Pero este no fue el único señalamiento hecho por el entonces director del metro. 10 días después, de acuerdo con los testimonios contenidos en el documento Recopilación, Análisis y Emisión de Opiniones Técnicas, Jurídicas y Elaboración de Memorias Documentales del inicio de la operación de la línea 12, documento que está disponible en la propia página web del metro, el ingeniero Bojorquez volvió a señalar el bamboleo de los trenes y soldaduras en el viaducto elevado de la línea, especialmente entre las estaciones de Calle 11 y Periférico Oriente. Exhortó a los representantes de Carso, ICA y Aslon, que son las 3 compañías que hicieron el consorcio que se dedicó a la construcción y al diseño de esta vía, que a la brevedad posible subsanen todas y cada una de las inconsistencias, problemas, deficiencias y fallas existentes tanto en las estaciones como en los trayectos de estas, a fin de que en el tiempo más corto pueda iniciar la operación comercial de la línea 12, se lee en la escritura 118.628 con fecha del 20 de agosto. Quien también advirtió fallas en la línea antes de que fuera inaugurada fue Francisco Fernando Cervantes Ramírez, entonces gerente jurídico del sistema de transporte colectivo Metro. El 6 de septiembre de 2012, el funcionario realizó un recorrido físico dividido en 3 tramos por la línea 12, en donde observó y manifestó 38 incidencias. De la estación Ermita hasta Mixcoac, que es un tramo subterráneo, señaló permanentes bamboleos del tren, así como un movimiento diferencial entre los rieles en la entrada de la estación Eje Central. Respecto al viaducto elevado, el funcionario informó, además de los bamboleos permanentes en toda la ruta, ligeros golpes en soldaduras. De los señalamientos por defectos y fallas de la línea 12 del metro, no solo hay constancia en testimonios notariales,
sino en documentos oficiales. Por ejemplo, el 27 de septiembre de 2012, el entonces gerente de instalaciones fijas, Ángel Adrián Cortés Hernández, envió al entonces subgerente de proyectos, Noé Rivera Flores, el oficio GIF 2760/2012, el cual contenía reportes fotográfico en el que se aprecia el desgaste ondulatorio que presentan los rieles de las curvas 11, 12, 15, 16, 17, 22, 27 y 28. Qué barbaridad. En el documento, por favor. Sí, en ese documento se solicitó que el proyecto Metro y el consorcio encargado de la construcción realizaran urgentemente un análisis profundo para determinar las causas que dieron origen a los desgastes ondulatorios de manera prematura, que ejecutaran acciones correctivas de forma inmediata, como la sustitución de rieles en las curvas que presentan mayor desgaste, así como la verificación y corrección de la geometría de las vías y curvas que ya se les había mencionado. Incluso en ese momento, a un mes de la fecha dispuesta para inaugurar la línea dorada, el entonces gerente de instalaciones fijas pidió como prioridad que el proyecto Metro nos haga llegar de manera impresa y en archivo informático la última versión de los planos de trazo, perfil y sobre elevaciones debidamente autorizados. En las curvas 11 y 12, correspondientes precisamente a las estaciones Nopalera, Zapotitlán, por ejemplo, se informó que aún sin ser inaugurada la línea 12, ya presentaba desgastes o corrugaciones. Esto ocurre a lo largo del riel con radio menor en ambas vías. El consorcio y el proyecto Metro deben analizar y llegar a un diagnóstico que permita conocer la razón de estos desgastes que se están presentando de manera tan prematura. Además de ejecutar acciones correctivas de manera inmediata, se describía en este reporte fotográfico. Estas fotos fueron enviadas mediante el oficio GOM-SGP/1286-2012 al director de diseño de instalaciones electromagnéticas del proyecto Metro y le solicitó que de manera enunciativa, mas no limitativa, se sustituyera el riel de las curvas 11 y 12, así como también solicitó que se realizara un análisis profundo para determinar las causas del desgaste. En el documento coordinado por Gabriel Ricardo Manuel Lee, socio fundador de Manuel Barrera y Asociados SADCB, con fecha 13 de octubre del 2014, se puntualiza que las fallas descritas y documentadas fueron incluidas en las comunicaciones que tuvo el sistema de transporte colectivo con la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, con lo cual describieron su postura respecto a la situación que originó la suspensión parcial del servicio de la línea 12 del metro. Estas comunicaciones se hicieron y queda constancia de ello en dos oficios que envió el metro a la Contraloría el 1 de abril de 2014. Los problemas de deformaciones ondulatorias prematuras en los rieles de varias curvas de la línea se detectaron durante distintos recorridos que autoridades del metro realizaron previamente a la inauguración formal de la línea, así como en recorridos en vacío y de familiarización con usuarios entre junio y octubre de 2012. Igualmente, desde antes de ser inaugurada, la línea 12 generaba polémica porque su costo pasó de 17,000 a 24,000 millones de pesos y porque, aunque se planteó que sería una línea subterránea, al final se combinaron 4 métodos constructivos: cajón subterráneo, viaducto elevado, túnel y cajón superficial. Desde el año 2012, antes de que se inaugurara, nosotros protestamos, dice Fernando Espino, líder de uno de los sindicatos del metro. Dice, protestamos solicitando por oficio que no se inaugurara porque no estaba checado todavía la infraestructura y los trenes ni siquiera cabían. Desde la puesta en operación, agregó Espino, la agrupación obrera había hecho observaciones generales de la línea dorada,
porque los trenes no están adaptados para circular en el tramo elevado, pues hay muchas curvas. Y es que desde que se diseñó, se siguió el cauce de la avenida Tláhuac. Esta avenida está llena de curvas muy estrechas que ocasiona que el tren se acabe los rieles y que golpetee y afecte las instalaciones. En este caso, las columnas y las traves. Seguramente esa es la causa del accidente fatal, opinó el líder sindical. Apenas 10 meses después de su apertura formal, la línea 12 del metro canceló su servicio los fines de semana entre agosto y noviembre de 2013, a efecto de llevar trabajos de renivelación de los rieles. Mire, sin embargo, ¿dónde quedaste? A pesar de las labores, disculpen, la vía requería una intervención mayor, por lo que en marzo del 2014 el entonces director del metro, Joel Ortega, informó que el tramo elevado de la línea 12 de la estación Atlalilco a Tláhuac sería cerrado por 6 meses en lo que se realizaban estudios, correcciones y se daba también mantenimiento necesario a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. A final de las labores, se llevaron más tiempo del estimado, unos 20 meses, por lo que en lugar de los 12 originales, ¿no? De los 6 originales. Por lo que el servicio del viaducto elevado se retomó hasta el 29 de noviembre del año 2015. Sin embargo, la premura en su construcción, entrega e inauguración dejó dudas sobre la ingeniería aplicada, la calidad del trabajo entregado y las condiciones en las que fue recibido. Interrogantes que salieron a la luz tras el sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017. Aquel día, según reportó el sistema de transporte colectivo Metro, el servicio en las 12 líneas del metro, se restableció en un 95%, siendo la línea dorada la que reportó los mayores daños. Tras la emergencia por el sismo, el Senado de la República solicitó a las autoridades capitalinas que presentaran un diagnóstico sobre la infraestructura pública dañada, así como de la línea 12 del metro, en el que incluyeran el programa de reparación. Dirigido al entonces senador panista Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Gobierno, informó el 28 de febrero de 2018 que en el caso del viaducto elevado de la línea 12 se tuvo conocimiento del descarrilamiento de 2 trenes, uno en el tramo Tlaltenco-Zapotitlán y el otro en el tramo Zapotitlán-Nopalera, sin que se reportaran impactos considerables. Sin embargo, las 2 mayores afectaciones se dieron en el tramo Zapotitlán-Nopalera, en las curvas identificadas con los números 11 y 12, y en la columna del tramo Nopalera-Olivos, la cual presentó desprendimiento del recubrimiento, así como un agrietamiento significativo en la parte inferior de la columna, por lo que se alertó que esto podría debilitar su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad. Y se aplicó entonces esta información en el informe que se envió al Senado de la República. Durante el trabajo de campo y gabinete luego del sismo, se identificaron las condiciones de seguridad de las estructuras ubicadas en la zona coincidente con la columna 69, justo la que se colapsó la noche de este lunes 3 de mayo, afectada del tramo Nopalera-Olivos. El trabajo incluyó una revisión al diseño original de dicho elemento y una verificación en campo para saber si se respetó lo establecido en el proyecto ejecutivo, tanto en la calidad de los materiales como en los procedimientos construidos. Mire, el 19 de octubre del 2019, un mes después del movimiento telúrico, personal del metro concluyó que la estructura no registró ningún desplazamiento o deformación. A esta conclusión llegaron luego de realizar pruebas dinámicas en las que pasaron por el punto y de forma simultánea 2 trenes que contenían una carga equivalente al peso de usuarios en hora pico. A pesar de ello y de que los vecinos alertaron a través de redes sociales que el viaducto elevado presentaba desniveles, hacia las 22 horas con 25 minutos, este lunes 3 de mayo, la columna 69
que se ubicaba en la interestación Olivos-Tezonco, colapsó entre las curvas 11 y 12, mientras un tren con pasajeros pasaba por el punto con dirección a la terminal Tláhuac. Luego del colapso de una columna en las inmediaciones de la estación Olivos, lo que ha cobrado la vida de 25 personas y más de 70 heridos, se anunció el cierre indefinido de toda la línea dorada, la más nueva y moderna de este sistema de transporte colectivo. Pues Olga, esta información creo que es muy, muy, muy valiosa. Creo que también aporta muchos datos a los ciudadanos que en este momento pues estamos esperando que se dé una información precisa, adecuada, honesta, fundamentalmente honesta y real de lo que sucedió con este tema del colapso, este tramo de la línea 12, considerada la línea dorada. Todo parece indicar, Olga Alicia, que se sumaron una serie de ineptitudes, ¿sí? Y de omisiones, actos de corrupción, pues, finalmente, que se coludieron para que esto sucediera la noche del pasado lunes. Sí. Creo yo que sí hubo una enorme presión sobre los constructores, sobre los supervisores, sobre los inspectores, sobre las autoridades del metro de aquel entonces. Estamos hablando del día en que se inaugura esta línea 12, orgullo del gobierno de la Ciudad de México, Olga Alicia, en ese entonces, para que Marcelo Ebrard, que ya estaba por salir, ya estaba designado Mancera como el nuevo gobernante, jefe de gobierno electo, ¿sí? Para que se cumpliera lo que él había prometido en el arranque mismo de su gobierno. Él anunció ese mismo día y fue parte de su campaña política electoral, ¿sí? Que iba a realizar la más importante obra con el tema de una nueva línea que iba a ser modelo y orgullo para la ciudad, para los capitalinos. Y ahora, pues esto es una verdadera desgracia, Olga, o sea, que se está prestando muchísimas otro tipo de interpretaciones ya de carácter político electoral, ¿no? Ah, claro, claro, ha tenido muchas derivaciones políticas. La primera de ellas fue realmente de un oportunismo político muy censurable, Javier, tan censurable como los errores cometidos por quienes provocaron indirectamente pues esta tragedia. Claro, sí. Pero sí, va a tener muchas repercusiones políticas. Yo espero que de esta tragedia salga una lección muy importante que nos deje a los mexicanos por lo menos una actitud positiva en el sentido de que se haga justicia. Claro. Estamos acostumbrados a que sucedan catástrofes en el país que son provocadas por negligencia, Javier, por ineptitud. Vamos a tener el programa de enseguida con Jesús Sosa Castro y ahondaremos en este tema, porque no quiero adelantar más, pero lo cierto es que nos debe de servir esta tragedia que ya costó 25 vidas y que se están debatiendo entre la vida y la muerte o muchos heridos, pues que nos sirva para que empiece de una vez por todas a aplicarse la justicia, a que los responsables resulten de una investigación seria, que no se fabriquen chivos expiatorios, que no se vaya nada más sobre funcionarios menores, sino sobre los principales, que la investigación abarque no solamente a los funcionarios, sino también a los empresarios que hicieron esta construcción. Claro. Es cierto que la línea esta tenía muchos desafíos, Javier. Tenía que pasar por un terreno fangoso, es la primera línea que va ascendiendo hacia las partes altas de las orillas de la Ciudad de México, donde radica la población más pobre, sí, económicamente más marginada. Claro. Es cierto también que la forma del terreno obligaba a hacer muchas curvas, pero también es cierto que si se hace una obra de esta naturaleza, pues deben existir los ingenieros, las empresas y los funcionarios responsables de garantizar que se va a hacer bien. Sí. Y si no es viable una línea del metro en un terreno así, pues hacerla en otra ruta, no sé. Ahora es fácil hablar, pero hay que escuchar los peritajes y hay que buscar siempre la esperanza de que en este gobierno sí se haga justicia
así sean los responsables, los más cercanos al presidente, si es el caso, y que pues respondan ante la sociedad, ante los deudos de las personas que por desgracia perdieron la vida en este accidente. Yo quiero hacer nada más ya dos últimos comentarios rápido. Me llama mucho la atención que ayer en la entrevista que escuchábamos y que varios medios de comunicación tuvieron entrevistas con Enrique Orcasitas Manjarres, este ingeniero civil, exdirector general del proyecto Metro. Me llama mucho la atención que, no sé si tú lo recordarás, déjame, corrígeme si entendí mal, pero tengo entendido que en lo que estaba platicando ayer con Carmen Aristegui, era que esta obra tenía una garantía de 1 año, Alicia. ¿Estoy equivocado o me acuerdo bien? No, de hecho lo acabamos de mencionar ahorita también, ¿verdad? Que tenía una garantía de 1 año que no se utilizó porque no presentó problemas, que hubo algunos detalles menores que no ameritaron solicitar la garantía. Ya vimos los detalles menores, ¿no? De lo que estaban hablando. Sin embargo, Alicia, y con documentos oficiales y notariados, sin embargo, oye, todas las mega obras, todas las grandes concesiones, todas las obras de esta magnitud que se realizan en el país, tienen garantías prácticamente de por vida, 20 años, 25 años, 30 años, 15 años, de acuerdo a las concesiones que se otorgan y a los permisos de construcción que se dan, ¿sí? Y entonces a mí se me hace rarísimo que nada más se les haya dado 1 año de garantía. Y segundo, tú lo comentabas ayer, Olga, esta desgracia, yo no puedo decir que sea un accidente, Olga Alicia, mientras no se den a conocer los detalles a la perfección de la auditoría externa, ¿sí? Porque lo que se está diciendo ahorita de que es un accidente, perdóname, pero hay muchos antecedentes que pudieron evitar que eso se diera, pero ok. Tú ayer lo comentaste. El gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, en este caso, tienen 2 caminos. Si lo resuelven rápido y bien, ¿sí? Castigando a los verdaderos responsables y de ahí hacia abajo, desde lo más alto hasta lo más bajo, Olga, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal se van hacia arriba. Si salen con cosas que le presenten, obviamente hay una oposición que va siempre a estar cuestionando hasta si se suenan con la mano derecha o la mano izquierda los mocos de la nariz. Pero si hay dudas razonables de que lo que se está presentando como la resolución, las conclusiones de esta investigación y de estas auditorías, ¿sí? No son las adecuadas, no son correctas, que se está favoreciendo políticamente a alguien, ¿sí? O a varios. Oye, Olga, entonces el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, como tú bien ayer lo comentaste, me lo hiciste saber, se van a pique. Y cuidado porque estamos en un proceso electoral de por sí complicado y olvídate para el 2024. Cuidado. Así es. Justo de esto vamos a platicar en unos minutos más con Jesús Sosa Castro. Muy bien. Olga, vamos a la tercera nota. Bueno, lo que está sucediendo también, la corrupción, amigos y amigas, la negligencia, las omisiones y el cinismo, la deshonestidad están en todas partes en los políticos de este país. ¿Y sabe una cosa? Ayer se reunieron, se combinaron de manera totalmente anticonstitucional, antilegal, la religión y la política. Una oración para Armando Ayala, candidato a presidente municipal de Morena en Ensenada. Es que sí necesitan muchas, Javier. ¡Qué barbaridad! Para no irse al infierno, o para que no lo manden al infierno. El pasado martes 4 de mayo, un evento político religioso se realizó en uno de los salones de la Plaza Margarita en la ciudad de Ensenada. Afuera ondeaban en el aire las banderas del partido Morena con el rostro del alcalde candidato Armando Ayala Robles. Adentro lo esperaban líderes de culto religioso y ministros de las diferentes iglesias cristianas en la metrópoli porteña. En una nota de la periodista Jazmín Félix de la revista Quo Vadis, se informa que en este evento, que se dio a conocer a través de un video en las redes sociales del propio Ayala Robles, el cual ayer miércoles 5 de mayo se retiró por la noche, al igual que fotografías ilustrativas que aquí afortunadamente nosotros logramos rescatar, se observa a los brigadistas de Morena revestidos de guinda y con una bandera en la mano para hacer una triunfante entrada a este local. Y en el interior del salón, una fiesta con danza azul cielo y alabanzas cristianas. Panderistas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús
bailan al centro del evento, mientras el alcalde y parte de su planilla, entre ellos Sergio Ayala Laviaga, su primo y actual candidato a regidor, se sientan en la larga mesa que los organizadores pusieron para ellos. Jorge Reyes Moreno, quien es coordinador, este señor que está aquí, quien es coordinador de la Unidad de Asuntos Religiosos y Asociaciones Civiles desde 2019 en Ensenada, aseguró que la reunión fue principalmente planeada por Unidos por Ensenada. Los letreros en el evento así lo constatan, y también por él aparentemente, también por él en sus tiempos aparentemente libres de trabajo que desempeña en el gobierno de Armando Ayala Robles. Manifestó que tanto el alcalde como los ministros de culto eran invitados en el evento y que el edil acudió para presentar sus intenciones como candidato. Al cuestionársele si había sido un evento de campaña del alcalde, el coordinador dijo que no, a pesar de que las banderas de campaña se observan durante toda la grabación. Letreros de la agrupación Unidos por Ensenada se miran también en el video y en las fotografías que estamos mostrando, que son exactamente tomadas del portal de Armando Ayala en Facebook, ¿sí? Dicho grupo fue registrado en la red social Facebook a inicios de abril de este año, pero tuvo presencia a mediados de ese mismo mes. Unidos por Ensenada está conformada, así lo dice en su portal, por ciudadanos y empresarios que unen esfuerzos incansablemente para poder volver a ver que Ensenada goce de paz pública y prosperidad económica, según dice textualmente una de sus publicaciones. El resto de los mensajes en su página digital social, son de apoyo evidente a Armando Ayala, en eventos que los cristianos realizaron y a los que el presidente municipal de Ensenada también concurrió. El Señor te va a poner en un lugar preponderante. Ya te lo dije, ¿te acuerdas? Yo te dije que ibas a ser presidente municipal. Ahora te digo que Dios te tiene preparado un lugar aún más preponderante y nosotros estaremos contigo, expresó Pavel Miguel González, alto ministro en Ensenada de una de las iglesias cristianas más grandes de México, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. El pastor y obispo evangelista permanece con el micrófono unos minutos. Se remonta a aquellos tiempos en los que Ayala Robles era gerente de un medio de comunicación y en donde el hoy alcalde los apoyó en desarrollar sus proyectos radiofónicos y televisivos de difusión religiosa, aunque no teníamos dinero para pagar los servicios. Se trata de Radio Fiesta XSS Ensenada, estación afiliada a la cadena televisiva Primer Sistema de Noticias PCN, que después se convirtió en el grupo Pacific Spanish Network, PCN también, propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdés y de la cual Ayala Robles fue directivo. Durante todo el evento, el representante de esta agrupación religiosa se refirió al alcalde candidato como el candidato de la esperanza. Después, Jorge Reyes, ¿sí?, tomó el micrófono para decir: creemos en el seguimiento, creemos en la continuación, puede ser la manera de concluir proyectos. 18 meses no han sido suficientes. ¿Qué deseamos para el candidato Armando Ayala?, cuestionó Pavel González a los presentes. Que Dios lo bendiga, expresan los reunidos a una sola voz. Después, González invitó a Armando Ayala y a su equipo a pasar para recordarle que ellos, como iglesia, están a favor de la familia y de la vida. Se lo dijo cara a cara, mirándolo a los ojos, y Ayala asintió 2 veces. Un minuto después, el alcalde candidato está bajo su mano y Pavel González lo unge, mientras Ayala Robles, ¿sí?, aquí está la fotografía, ¿no?, dice, alza sus manos al cielo con los ojos entrecerrados. Cuando le ceden el micrófono, agradece el apoyo, las oraciones, expresa que él también reza mucho por la ciudad. Al final, el alcalde recibió un reconocimiento. Al acudir al evento claramente religioso que Unidos por Ensenada y Jorge Reyes organizaron para que el alcalde candidato hiciera abiertamente campaña política, Ayala Robles infringió claramente el artículo 130 de la Constitución Política del país. Ese artículo constitucional asegura para México un Estado laico,
una separación entre religión y gobierno. Y el inciso E de la norma dice textualmente que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo o propaganda a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Igualmente, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público castiga en sus artículos 14 y 29 a los ministros de culto religioso que violen lo que ordena el artículo 130 de la Carta Magna Nacional. En el apartado 29, inciso 9 de la misma ley, se establece que serán acreedores de infracciones los ministros que conviertan un acto religioso en reunión de carácter político. El primer edil de Ensenada violó el Estado laico al aparecer en un acto público religioso siendo alcalde del puerto, al igual que el representante de esta organización religiosa, quien tomó el micrófono toda la reunión y manifestó abiertamente el apoyo de su iglesia a Morena. Finalmente, hoy esta organización religiosa evangelista está con el partido en el poder, con Morena, pero en el 2014 le dieron su favor y estuvo incluyendo firmas de apoyo al partido Encuentro Social. ¿A quiénes apoyará esta institución religiosa en el proceso electoral del 2024? Termina así con su trabajo esta joven periodista, Jazmín, ahorita voy a dar su nombre completo, Jazmín Félix. Olga, muy serio, muy terrible esto que se está dando a conocer el día de ayer. Y yo siento, Olga Alicia, que todo esto sucede porque hasta el momento no ha existido órgano de árbitro electoral y tribunal electoral que sancione drásticamente estas actitudes claramente violatorias, claramente criminales de todos los candidatos de cualquier partido, porque los hemos encontrado en prácticamente todos los partidos haciendo este tipo de actividades totalmente opuestas a lo que dicta el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, no hace mucho estábamos hablando de cómo el obispo de Mexicali, en misa, desde el púlpito, en plena misa, hace llamados, se dio a conocer en un video, pero nos dicen que en esta ocasión la gente se dio cuenta porque pues se pudo conocer el video, pero que no hay misa en la que el obispo no esté llamando a los feligreses a votar por Han Ron, por el morado, dice él, por el partido del PES, y por la candidata del PAN a presidenta municipal de Mexicali. Y el argumento es el mismo, que defienden a la familia. Bueno, cada vez, Javier, vemos más intervención de la iglesia en la política y en la política electoral. Cada vez vemos cómo impunemente se viola este principio laico del Estado mexicano. Constituir al Estado mexicano como un Estado laico, construir la laicidad, costó muchas vidas a México. Todavía hoy en día vemos lo peligroso que es mezclar la política con la religión, la iglesia con el Estado, perdón, y esto se ve siempre en desenlaces que llegan a alcanzar niveles hasta de masacres, en confrontaciones violentas. No es posible que permitamos esto. Lo están haciendo, yo digo, gran parte de políticos de todos los partidos. No se vale. No se vale. Hemos sido aquí muy críticos también a las expresiones religiosas del presidente López Obrador. Así es. La primera vez que vimos de manera totalmente descarada estas expresiones religiosas desde el poder fue cuando recién tomó protesta Vicente Fox y después de jurar que va a hacer respetar la Constitución, de hacer este juramento frente a los diputados en el Congreso de la Unión, en su toma de protesta, sale de ahí directo a arrodillarse frente a un obispo y a comulgar. Y bueno, pues qué bueno que el hombre es creyente y tiene su religión, muy su decisión, pero iba acompañado de todas las cámaras de televisión, de una cauda de periodistas, porque él quería proyectar esa imagen. Luego vimos a Vicente Fox dándose su besito con Marta Sagún frente al Vaticano, a donde fueron a pedir que el Papa anulara el matrimonio de Marta Sagún
para que ella pudiera casarse en segundas nupcias con Vicente Fox. Hemos visto aquí en Ensenada estas expresiones religiosas. El priista Enrique Pelayo Torres, siendo alcalde, entregó las llaves de la ciudad a un ministro religioso ¿Evangelista y también? evangelista, Ah, y pues esta misma encomendó gente. la ciudad, me parece que al Sagrado Corazón de Jesús, o no recuerdo a qué santo se encomendó la ciudad. Evangelista, sí. Y lo mismo hizo el gobernador priista César Duarte en Chihuahua, donde reunió a toda la cúpula católica, toda la jerarquía católica en un evento increíble, nunca antes visto en el país, en un enorme gimnasio. Estaban todos los sacerdotes, los cardenales, los obispos, todos los que quisieron ir. Hubo uno que otro que lo rechazó, vestidos con sus albas sotanas o sus sotanas negras, vestidos de lujo, ¿verdad? Encomendando el estado de Chihuahua a no sé qué virgen o qué santo, ¿no? Y bueno, por supuesto, el César Duarte, el priista, beneficiándose de esa explotación de sentimientos religiosos. Pero en realidad yo creo que la mayoría de los mexicanos, Javier, de mujeres y hombres, ciudadanos, ciudadanas, rechazamos estas maneras grotescas de querer explotar los sentimientos religiosos de la gente. Todo mundo es libre de tener o no tener la creencia religiosa que quiera, pertenecer a la iglesia que le dé su gana o a ninguna, pero la fe religiosa se profesa en las iglesias y en la vida personal, en casita, ¿no? Un último comentario quiero hacer, Olga Alicia, sobre este tema. Fíjate, hay una situación que de veras también es contrastante y sumamente criticable. Estamos hablando de este rompimiento de la laicidad del Estado mexicano de una manera totalmente impune. Pero por otro lado vemos cómo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, ¿sí?, le otorga el registro a este partido, a este nuevo partido, que de lo que anteriormente era el Partido Encuentro Social, se lo da ahora al Partido Encuentro Solidario, que son los mismos evangelistas, ¿sí?, pese a que hay una constancia de que intervinieron en la creación y en la elaboración de las famosas asambleas, de las 300 asambleas, para darle finalmente el registro de este tipo de agrupaciones a ministros de culto, del culto evangelista, del culto cristiano, ¿sí? Y ahí no hay problema. Ahí les dan totalmente el permiso. ¿Y qué está sucediendo con el tema de las famosas candidaturas? Por no presentar un documento, ¿sí?, le quitan 2 candidaturas importantes para gobernadores y viene la tercera, ¿eh? Están amenazando en San Luis Potosí hay una mujer, no recuerdo el nombre, que es candidata a la gubernatura de San Luis Potosí. Ya también anoche dijeron, se filtró una resolución que se va a leer y se va a dictaminar el día de hoy, ahí en el Consejo General del INE, para que se retire también la candidatura, porque también se retrasó en la presentación de sus gastos de precampaña. Después de 2 meses de campaña y a 1 mes de las elecciones, el Instituto Electoral haciendo este tipo de maniobras, no se va. Esto definitivamente, amigos y amigas, nos marca una clara evidencia de que aquí, en el Instituto Nacional Electoral, hay gente que se está dedicando a hacerle el caldo gordo a quienes finalmente se acercan con ellos. Lorenzo Córdoba sí lo llama y la mayoría de consejeros que lo apoyan. Les dan argumentos que para los consejeros, ¿sí?, pues son válidos y que son claramente violatorios de la Constitución política del país y les importa un verdadero cacahuate. Pero hasta ahorita no ven, por ejemplo, esta violación flagrante a la Constitución con los actos religiosos en campaña, ni ven tampoco a los indígenas cachirules, es decir, a los candidatos y candidatas que se disfrazan de indígenas para usurpar esos espacios a los indígenas. Eso no lo ha visto todavía el instituto, ¿no? Bueno, Olga, vamos a la última nota del día de hoy, amigos y amigas. La verdad es que han estado muy interesantes estas 3 notas, pero mire, tenga mucho cuidado con los tratamientos de envejecimiento. Anti-envejecimiento. ¿Sí? Tenga mucho anti-envejecimiento, perdón. Sí. La natural. Pero, ¿sabe qué? Porque hay un grupo de especialistas que le están advirtiendo sobre el uso inadecuado de estos productos y de estas técnicas, ¿sí?, de estos protocolos que se están aplicando ahora con una facilidad increíble. Y usted recuerde que hay
hay médicos y hay medicinas y hay tratamientos que son muy profesionales, pero hay otros que le han costado la vida a las personas que se los aplican, ¿sí? Recuerda el caso reciente de Tijuana, de una pobre estadounidense de San Diego, ¿sí? Que pasa a Tijuana, hace una cirugía plástica, se queda muerta, y dos más muy seriamente lesionadas. En la clínica. Bueno. Tengo amigas, Javier, que ya parecen mis hijas de las cirugías que se han hecho, pero también tengo amigas que han salido muy mal de esos tratamientos. Cuídese, porque cada vez es más la gente que está cayendo en esta tentación, pues, de luchar contra los años, contra la edad, natural, ¿no? Quitarse las arrugas, sí. La papadita, ¿no? Las ojerotas. Bueno, integrantes de la Fundación Mexicana para la Dermatología aseguraron que la demanda de tratamiento antienvejecimiento aumenta a partir de los 40 años, sobre todo el uso de toxina botulínica, el cual es el procedimiento cosmético más utilizado en el mundo para tratar las arrugas. No obstante, advirtieron que aunque ahora es fácil acceder a esta sustancia, incluso en compras por internet, debe ser aplicada por expertos para obtener los efectos deseados. Indicaron que también se ha incrementado el consumo de antioxidantes para un envejecimiento saludable y los procedimientos con láser, luz pulsada intensa y radiofrecuencia, todos los cuales no solo son buscados por mujeres, sino cada vez más por hombres y a más temprana edad por parte de ambos sexos. Alertaron también sobre la existencia de innumerables terapias sin sustento científico que dicen lograr un efecto antienvejecimiento, pero que pueden ser perjudiciales para la salud. Rosana Yergo, presidenta de esta organización, Fundación Mexicana de Dermatología, explicó que actualmente el concepto de envejecimiento saludable representa una meta en el arte del buen vivir, así como lo escuchó, el arte del buen vivir. La forma en que envejecemos y vivimos este proceso depende no solo de nuestra estructura genética, sino también del estilo de vida. Y detalló que dentro de las estrategias de las terapias recomendadas para mejorar la piel en esta etapa de la vida, se encuentran los nutracéuticos y también los cosmocéuticos. Los primeros se tratan de un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o el tratamiento de enfermedades, mientras que los segundos son sustancias que, aplicadas localmente, producen un efecto rejuvenecedor en la piel. Francisco Pérez Atamoros, director general del Centro Dermatológico Tennyson, dijo que la aplicación de toxina botulínica con fines estéticos representa una de las terapias más utilizadas en rejuvenecimiento facial y corporal desde hace más de 30 años y se emplea para el manejo de las arrugas. Agregó que la contracción reiterada de los músculos de la cara a lo largo de los años favorece la aparición de las arrugas. Se ha observado, dijo, que la aplicación de toxina botulínica en forma continua en edades cada vez más tempranas representa una acción preventiva, proporcionando mejores resultados en el tratamiento de las arrugas. Sobre los rellenos cosméticos, el doctor Jorge Ocampo, jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Dr. José E. González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mencionó que son utilizados como parte de la búsqueda del equilibrio y la armonía facial. Su principal uso es para mejorar el contorno facial, recuperando volúmenes que se han perdido, proporcionando también hidratación y estimulación en la síntesis del colágeno. En relación con la tecnología aplicada a los tratamientos anti-envejecimiento, la doctora Iliana Arriola, directora de la Clínica Dermatológica Derma Center, aseguró que estas terapias no quirúrgicas han presentado un gran desarrollo y tienen una creciente demanda. Explicó en su conjunto equipos como el láser, la luz pulsada intensa y la radiofrecuencia actúan mejorando el soporte, textura y alteraciones pigmentarias, como son las manchas de la piel, que pueden constituir un complemento a los procedimientos quirúrgicos, estimulando el desarrollo de nuevo colágeno. Pues ahí está, Alicia, también esta información muy interesante. Hágale caso. Si tiene el dinero, si tiene los recursos, pues practíquese. Y si está ya inconforme con su físico, pues está usted con su derecho. Pero
¿Qué tanto mejor que? Es más, le voy a quitarte al filtro a eso. que tenemos. Bueno, Amigos y pues, amigas, vámonos. muchas gracias. Cuatro Vientos, periodismo en red. Donde No todas se las vaya, voces se encuentran. estamos a las 9:28 y a las 9:30 tenemos nuestro siguiente programa. Así es, regresamos en un momentito. Muchas gracias. Buen provecho de su desayuno. Hasta pronto.